Hola compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Arnold Pfeiffer y con mis compañeros les vamos a hablar sobre los principios UNIDROID en los contratos comerciales internacionales de 2016. Haciendo como una breve apertura de lo que vamos a hablar respecto a esto, se entiende que estos principios UNIDROID son el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho. Respecto a su grado de la técnica jurídica, coincide con la configuración de una fuente de preexistencia a una fuente de derecho mercantil internacional, ya que su naturaleza es profundamente original, pues no es una convención internacional ni tampoco una norma interestatal como clásicamente se elabora. Bueno, frente a esto hay que resaltar algunas citas del libro del profesor Walter, en el cual Mayer considera que los principios UNIDROID, según el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, son un recurso de consolidación en el derecho mercantil internacional, por lo que se riñe con la concepción original de la lex mercatoria planteada por Goldman, el cual está basada en usos del comercio internacional, y de allí pues que esos principios no son tan espontáneos pues como se pretenden, puesto que responden como a un proceso de deliberación de los miembros que integran el Instituto Intergubernamental. Además, durante su elaboración han contado con su intervención esencial de académicos del derecho, los cuales son difícilmente la encarnación del mundo del comercio. Bien, en estos principios UNIDROID, en el preámbulo básicamente estipulan los propósitos de los principios. Entonces, esos propósitos son los siguientes. Los principios establecen reglas generales aplicables a los contratos internacionales. Los principios deben aplicarse cuando las partes hayan acordado su contrato y se rija por ellos. O sea, las partes son las que rigen el contrato. Bueno, estos principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado en su contrato se rija por los principios generales del derecho de la lex mercatoria o expresiones semejantes. En ese sentido, Pierre Mayer reflexiona sobre los principios UNIDROID y para saber si son o no son parte de la lex mercatoria. Pues en ese sentido, o es decir, si poseen un carácter de derecho espontáneo a su elaboración. Para ello, el doctrinante francés considera que dichos principios son efectivamente un conjunto de reglas que se caracterizan por lo siguiente: no haber sido impuestas por un Estado, ser específicos dentro de las relaciones internacionales y tener una vocación universal que les permite escapar conforme al procedimiento del conflicto de las leyes. Bien, hola compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Arnold Pfeiffer y con mis compañeros les vamos a hablar sobre los principios UNIDROID en los contratos comerciales internacionales de 2016. Haciendo como una breve apertura de lo que vamos a hablar respecto a esto, se entiende que estos principios UNIDROID son el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho. Respecto a su grado de la técnica jurídica, coincide con la configuración de una fuente de preexistencia a una fuente de derecho mercantil internacional, ya que su naturaleza es profundamente original, pues no es una convención internacional ni tampoco una norma interestatal como clásicamente se elabora. Bueno, frente a esto hay que resaltar algunas citas del libro del profesor Walter, en el cual Mayer considera que los principios UNIDROID, según el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, son un recurso de consolidación en el derecho mercantil internacional, por lo que se riñe con la concepción original de la lex mercatoria planteada por Goldman, el cual está basada en usos del comercio internacional, y de allí pues que esos principios no son tan espontáneos pues como se pretenden, puesto que responden como a un proceso de deliberación de los miembros que integran el Instituto Intergubernamental. Además, durante su elaboración han contado con su intervención esencial de académicos del derecho, los cuales son difícilmente la encarnación del mundo del comercio. Bien, en estos principios UNIDROID, en el preámbulo básicamente estipulan los propósitos de los principios. Entonces, esos propósitos son los siguientes. Los principios establecen reglas generales aplicables a los contratos internacionales. Los principios deben aplicarse cuando las partes hayan acordado
su contrato y se rija por ellos. O sea, las partes son las que rigen el contrato. Bueno, estos principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado en su contrato se rija por los principios generales del derecho de la lex mercatoria o expresiones semejantes. En ese sentido, Pierre Mayer reflexiona sobre los principios unidroit y para saber si son o no son parte de la lex mercatoria. Pues en ese sentido, o es decir, si poseen un carácter de derecho espontáneo a su elaboración. Para ello, el doctrinante francés considera que dichos principios son efectivamente un conjunto de reglas que se caracterizan por lo siguiente: no haber sido impuestas por un Estado, ser específicos dentro de las relaciones internacionales y tener una vocación universal que les permite escapar conforme al procedimiento del conflicto de las leyes. Bien, bien, frente a esas lagunas o los vacíos que puedan surgir de la CMI, se deben remitir a la ley del derecho internacional privado para que sean aplicables a los principios generales de la Convención y no al derecho interno como tal. Esto conduce a que se podría promover una interpretación de la Convención más universal y armonizada bajo el ideal que es el ius commune. El artículo 4.5 nos habla de la interpretación de los efectos a todas las disposiciones. Los términos de un contrato se interpretarán en el sentido de dar efecto a todos ellos antes que de privar los efectos de alguno de ellos. Siguiendo ese orden de ideas, el artículo 4.6 nos habla de la interpretación contra el profetere, en el cual plantea si los términos de un contrato dictados por las partes no son claros, se preferirá la interpretación que se perjudique a dicha parte. Bien, el artículo 4.7 nos habla de las discrepancias lingüísticas. Cuando un contrato es redactado en dos o más versiones del lenguaje, todas igualmente auténticas, prevalecerá en caso de discrepancia en tales versiones la interpretación acorde con la versión en la que el contrato fue redactado originalmente. Y ya para finalizar, el artículo 4.8 nos habla de la integración del contrato. Entonces, cuando las partes no hayan puesto de acuerdo acerca de un término importante para determinar sus derechos y obligaciones de las cuales se rigen de ese contrato, este contrato será integrado con un término apropiado a las circunstancias. Y el segundo parágrafo plantea que para determinar cuál es el tiempo más apropiado se tendrá en cuenta, entre otros factores, los siguientes: la intención de las partes, la naturaleza y la finalidad del contrato, la buena fe y lealtad negocial y el sentido común. Muchas gracias.